Buenos días, bienvenidos a todos los que estáis escuchándonos a través de YouTube. Este es el webinario informativo sobre las lanzaderas de sostenibilidad local que pone en marcha la Consejería de Medio Ambiente, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Mi nombre es Carmelo Alonso, tengo aquí a Beatriz Arnaiz Crespo del Servicio de Información y Educación Ambiental, que vamos a llevar pues todo el programa de lanzaderas a lo largo de este 2026. Tenemos 3 lanzaderas que se conciben como apoyo a las personas responsables de proyectos en cada uno de los municipios pequeños, municipios de menos de 5.000 habitantes, en que se van a desarrollar estas 3 temáticas que lanzamos ahora y que esperamos ampliar en los próximos meses. Las temáticas son la conformación de comunidades energéticas, el desarrollo de proyectos de compostaje comunitario y el establecimiento y el desarrollo de rutas locales, como os digo, en municipios de menos de 5.000 habitantes. Este proyecto de lanzaderas de sostenibilidad local arranca y aprovecha toda la experiencia que hemos acumulado en la Consejería, tanto con el Foro Fuentes Claras como con la Escuela de Alcaldes, que sabéis que son programas formativos de sostenibilidad ambiental dirigidos a municipios de menos de 5.000 habitantes. Aunque la escuela lleva el nombre de Escuela de Alcaldes, está pensado para responsables tanto de administraciones públicas como de empresas y asociaciones que buscan desarrollar proyectos de sostenibilidad en sus municipios. Creemos que el programa de lanzaderas de sostenibilidad local aporta un valor relevante a las comunidades locales que quieren avanzar en el desarrollo sostenible, y por eso tenemos la experiencia del año pasado con 2 lanzaderas de sostenibilidad, la de compostaje y la de comunidades energéticas, que la información y la evaluación que hemos hecho de ellas pues lo apuntan como algo muy interesante para los municipios pequeños, y por eso es por lo que seguimos apostando por este modelo. Así que, sin más, os doy la bienvenida a todos y os dejo ya con Beatriz, que os va a explicar el desarrollo del webinario, las características esenciales para participar en las lanzaderas, y os va a ir presentando a los distintos ponentes que vamos a tener. Buenos días a todos. Yo voy a ampliar un poquillo lo que ha estado introduciendo Carmelo. Y nada, os voy a comentar un poquillo a quién va destinado, los requisitos para inscribirse en las lanzaderas para poder ser participantes, contar un poquillo por encima la experiencia del año pasado. Iré dando paso a los responsables técnicos y a los expertos que van a hacer las líneas de acompañamiento de este año. Como bien nos ha dicho Carmelo, la idea del programa de las lanzaderas de sostenibilidad local es crear una comunidad de colaboración, cooperación e intercambio de experiencia en las diferentes líneas de acompañamiento, todo ya acompañado por personal técnico experto, en los que se va a dar una formación y un acompañamiento a la hora de realizar los proyectos. Ellos os comentarán lo que van a ser y lo que no van a ser las lanzaderas. Se enfocan también como una manera a lo que os enfrentáis los municipios de menos de 5.000 habitantes, a los retos ambientales, tanto de sostenibilidad como socioeconómicos, como de despoblación y demás, que puedan repercutir, al ser posible, de una manera sostenible en el entorno más inmediato vuestro. Se pretende eso, que sea un acompañamiento técnico, que haya una participación real en cada línea de acompañamiento, que se involucre las personas que vayan a ser encargadas de participar en las líneas de acompañamiento, y que haya una colaboración entre todos los participantes, porque, como bien ha dicho Carmelo, a través del Foro Fuentes Claras y sobre todo de la Escuela de Alcaldes, hemos visto que se crean unas redes de colaboración muy importantes en las que se exponen problemáticas muy comunes a municipios. Entonces, pues siempre las experiencias de ensayo-error
vienen bien saber qué ha funcionado y qué no ha funcionado en foros también, como el de Fuentes Claras, y en líneas de acompañamiento de cómo van a ser las de las lanzaderas de sostenibilidad local. Los destinatarios, personal de ayuntamientos, de diputaciones provinciales de Castilla y León, de empresas, tejido asociativo, que puedan impartir o puedan desarrollar proyectos de desarrollo sostenible en municipios de menos de 5.000 habitantes. Los requisitos de las personas los vais a tener, lo tenéis todo colgado en la página web de la Junta de Castilla y León, en la propia de la lanzadera, desde la cual os habéis inscrito. Pero bueno, tenéis que ser personas que representéis y estéis en activo a la entidad, a la asociación o a la organización que representéis. En el caso de que hubiera algún problema a la hora de la representación, ahí se os requeriría para que presentarais la documentación oportuna. Tenéis que tener una capacidad para impulsar proyectos y que también para que podáis dinamizar a la población y llegar a la población para que se vea implicada en estos proyectos. Y que si sois asociaciones o empresas, que consigáis también captar la atención del mayor número de administraciones, sobre todo las más inmediatas. La inscripción a las lanzaderas, alguno, no sé si de los que ya estáis hoy en el webinar informativo ya os habéis apuntado alguna, porque hay algunas inscripciones. Lo recordaremos otra vez al final. Son hasta el 15 de enero del 2026 a las 2 de la tarde. Vamos a poner ese tope porque queremos empezar cuanto antes y tenemos que hacer una selección que sea lo más adecuada y lo más realista para que salgan proyectos concretos. Como bien nos ha dicho Carmelo, tenemos experiencia del año pasado, que fue la primera vez que se hizo este programa, con comunidades energéticas y compostaje descentralizado. Son dos lanzaderas que en la sesión final, que se hace con la gente que pudo venir, que participó en las líneas de acompañamiento, desde la Junta y yo creo que desde las empresas que lo llevaron, la satisfacción fue bastante grande. Fue una iniciativa que yo creo que caló bastante y tuvo una experiencia muy positiva. En comunidades energéticas, por ejemplo, se dio como una de las fortalezas por parte de los participantes que la formación técnica había sido realizada de una manera que se entendía muy bien, porque se tratan aspectos muy complejos, tanto jurídicos como económicos, y había la empresa que lo realizó, que es la misma que lo va a realizar este año, había sido una empresa muy cercana, con mucha facilidad a la hora de consultar dudas y fue una valoración muy positiva la cercanía del equipo técnico y la utilidad que hubo durante el acompañamiento. Aportaron también recursos a la hora de la línea de acompañamiento, no solo la formación a través de la plataforma, sino que se hicieron modelos, simulacros, se dieron modelos de estatutos también para constitución. Es verdad que a lo mejor pudo fallar alguna cosa, como alguna visita presencial, que ya de cara a este año, que como es la misma empresa que va a llevar la línea de acompañamiento, ya lo tienen en cuenta, que como todo, tanto en compostaje como en comunidades energéticas, ha habido el año pasado un aprendizaje, yo creo que bastante importante, y también que la selección este año se quiere hacer en función de que todos estén más o menos en el mismo nivel o de inicio, o que haya grupos en los que se pueda trabajar de manera simultánea con varios participantes, porque hubo un poco de diferencia de conocimientos, diferencias en los puntos de inicio de los proyectos. Conclusiones así de las sesiones presenciales, pues que a muchos, en comunidades energéticas, a muchos municipios, las lanzaderas les supuso ese paso, ese empujón que necesitaban para crear o empezar a darle idea al proyecto y llevarlo a cabo, que fue una iniciativa, la lanzadera, bastante completa, y que sería importante, no sé si aquí habrá alguno que seáis de grupos de acción local, que entre grupos de acción local y diputaciones consiguieseis llegar a los municipios de menos de 5.000 habitantes y os apoyéis un poco entre vosotros. Compostaje, pues os lo contará Beatriz un poco más adelante, que es de Composta en Red, que lo llevaron también el año pasado.
que hubo un poco de problema a lo mejor a la hora de el punto de inicio en el que empezaban muchos municipios o entidades. Que también hay un problema, puede ser de sensibilización de la ciudadanía, que eso también se os hará hincapié a la hora de la formación de la lanzadera, que el problema que puede haber también es que en los ayuntamientos o entidades de menos de 5.000 habitantes hay mucha rotación de personal, que pues, hay contratos que se hacen por periodos, pues, por subvenciones y demás, entonces ahí la rotación puede suponer un problema y que puede haber podemos tener ciertas ideas que en realidad a lo mejor no pueden ser muy reales de cuestión de olores, que va a fear el entorno y que ya os contará Beatriz de que en realidad hay que cambiar un poco, educar o sensibilizar en ese aspecto de que hay que diferenciar un poco lo que son basuras de lo que son residuos y de lo que es la economía circular un poco en torno a los residuos. Eso, en principio, es la experiencia que tuvimos del año pasado. Pretendemos con las lanzaderas eso, que tengáis un asesoramiento técnico completo en todas las fases de los proyectos. Se os intentará hacer para ver los proyectos la viabilidad que pueda tener económica, estrategias de participación ciudadana, pero eso ya cada línea os lo va a ir explicando. Intentamos que, como os hemos comentado al principio, que sea un fomento de un aprendizaje colaborativo y que haya unos espacios de intercambio de experiencias. Para eso también se harán visitas presenciales para que, aparte de que os pongáis cara un poco más físicamente, para que contéis un poco y colaboréis en cómo lleváis vuestra puesta en marcha. Os contarán también modelos de éxito y que puedan ser replicables en vuestros municipios, y se realizará un acompañamiento individualizado en buena parte de los proyectos. Entonces, yo voy a dar paso ya a las lanzaderas. Vamos a empezar con Pablo Lavajos, que va a llevar a cabo la lanzadera de interpretación del patrimonio natural y cultural, creación de rutas locales. Es la nueva que se va a comenzar este 2026. Los objetivos que se pretenden es que se ponga un poco en valor el entorno tanto a residentes como a visitantes, que se os ofrezcan herramientas para la gestión, conservación y la puesta en marcha de estos proyectos, y que se os dote de conocimientos y recursos para diseñar y gestionar la ruta. Pablo Lavajos es consultor ambiental, educador ambiental. Fue ponente este año en la Escuela de Alcaldes en Sagún, en León, que la temática que trató fue la de creación de rutas locales. Una de las rutas locales que diseñó fue premiada con un premio Fuentes Claras. Y tiene una amplia trayectoria tanto en consultoría, formación y dinamización, tanto con universidades, administraciones y entidades públicas. Coordina iniciativas con el sello ambiental, por ejemplo, con la Junta de Castilla y León. Y nada, pasamos ya, si queréis, a lo que en realidad os interesa, que es a que os cuente cuál va a ser el desarrollo de la línea de acompañamiento suya. Pues muchas gracias, Beatriz, muchas gracias, Carmelo, por vuestra presentación. Buenos días a todas y a todos los que os conectáis y que tenéis interés en el programa de lanzaderas en su conjunto y en concreto, pues de las que se proponen en esta ocasión. Y yo voy a pasar a explicaros un poco más en detalle la línea de interpretación del patrimonio natural, rutas locales, para lo cual os voy a compartir una presentación para intentar clarificar un poco pues, los objetivos y la fórmula que proponemos para esta línea y espero que la estéis viendo ahora correctamente, ¿verdad? Y nada, simplemente deciros que las preguntas que vayáis teniendo las podéis ir apuntando por el chat de YouTube y al final de la sesión pues las contestaremos como mejor podamos. Bien, la línea de interpretación del patrimonio natural, esta de rutas locales, es una de las 6 líneas previstas en esta lanzadera de sostenibilidad local, una de las 3
que se proponen en esta convocatoria junto con comunidades energéticas y compostaje, como bien nos estaban apuntando Carmelo y Beatriz. Y esta línea se destina un poco a integrar esta interpretación del patrimonio natural pues como una herramienta para gestionar el territorio, para gestionar este territorio de los municipios de menos de 5.000 habitantes de forma sostenible, de forma que pues implementemos rutas locales que integren estas técnicas de interpretación del patrimonio natural y puedan favorecer que la población local y visitante pues comprenda el entorno, lo valore y lo conserve. Este es un poco el principio de acción. Como objetivo general nos planteamos mejorar la capacidad de los municipios para desarrollar estos proyectos de interpretación del patrimonio. El objetivo no es desarrollarlas desde esta consultoría, sino ayudaros a que tengáis la capacidad de desarrollarlas, estas rutas locales, y que con ellas podáis afrontar los retos que apuntaba Beatriz, estos retos ambientales que tenemos pues, de la sostenibilidad en el territorio de Castilla y León, en el mundo rural y en particular en estos municipios de menos de 5.000 habitantes. Y hacerlo desde unas metodologías ágiles para formar, para asesorar, para acompañar en la implementación de estas rutas y formando estos grupos y redes de intercambio que puedan facilitar pues este conocimiento pues un poquito más allá, ¿no? Yendo un poquito más a lo específico, pues los objetivos que tenemos es que podáis adquirir conocimientos y habilidades en esa aplicación práctica de los métodos y técnicas de la interpretación del patrimonio en los municipios. Es decir, se os va a formar en esa interpretación del patrimonio natural y cultural. Acercaros también el potencial de la interpretación como herramienta de gestión y conservación del territorio. Es decir, no solo saber cómo se implementa, sino saber para qué sirve y qué utilidad tiene en la gestión de la sostenibilidad de municipios como los que estáis aquí representados. Y también conocer las fases para el diseño y desarrollo de estas rutas locales. Es decir, ya no solo saber cómo se hace, saber para qué sirve, sino cuál es el proceso punto por punto y capacitaros para hacerlo, para desarrollar cada una de esas fases y terminar desarrollando una ruta local pues con un acompañamiento en cada una de esas técnicas, ¿no? Teníamos la intención de clarificar qué es y qué no es este programa. Empezando por lo que sí es un programa donde vais a encontrar formación especializada, con un objetivo muy concreto, que es ponerla en práctica. Es cierto que hay formación, pero el objetivo es llevarlo a cabo y llevar a cabo esa interpretación del patrimonio y esas rutas locales. Encontraréis aquí un grupo de iguales, es decir, un grupo de personas que son capaces de promover iniciativas de sostenibilidad en sus municipios, ya sean técnicos municipales, ya sean personal de estos ayuntamientos, los propios alcaldes, concejales, pero también personal del tejido asociativo, incluso de asociaciones y empresas. El objetivo al final es que estas personas encuentren a otras que también están en el mismo lugar y ir fomentando este conocimiento colectivo, pero también a través de un acompañamiento, porque es un camino acompañado que desemboca siempre, es la intención, en la puesta en práctica de proyectos transformadores, en este caso, rutas locales de interpretación del patrimonio. Y es un lugar al final donde promover y donde llevar a la realidad un proyecto en el municipio que tengáis de referencia o en los municipios que tengáis de referencia y que encontréis la ayuda de otros participantes y el asesoramiento técnico, el mío en este caso, en el caso de la interpretación del patrimonio natural de estas rutas locales. ¿Qué no es, por contra, ¿no? Para que sepamos un poco qué vais a encontrar, pues no es un curso de formación o no lo es al uso, ¿no? Hay formación en este programa, pero no es como quien se apunta a un curso pues para acumular un título, sino para llevarlo a la práctica. Tampoco es una subvención en sí misma, aunque está financiado, por supuesto, por la Junta de Castilla y León, por el Servicio de Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, pero no vamos a encontrar aquí un lugar donde financiar la ejecución, por ejemplo, de la obra, de esa ruta, de la cartelería, en su caso, o de las intervenciones, sino un lugar donde incrementar vuestra capacidad para diseñarla y para desarrollarla. Tampoco es un programa donde solicitar que un consultor te la realice, aunque hay un consultor, en este caso yo, que puede ayudar en ese asesoramiento, pero digamos que no no es un lugar donde subcontratar esa ruta, al menos aquí dentro, ¿no? Y tampoco es un lugar donde donde asistir de forma pasiva como oyente, sino de forma activa y para desarrollar un poco pues estas iniciativas de interpretación del patrimonio natural. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues combinando formación, asesoramiento técnico, como venimos diciendo, y veréis que lo vamos a hacer de una forma tanto grupal como individualizada de estos proyectos hasta que se lleven a cabo.
Habrá un canal de consultas rápidas que puedan ser individuales y que también puedan ser colectivas. Ahora os contaré un poco más y también unas píldoras formativas de una forma complementaria que pueden ayudar a realizarlo. En el caso de esta línea, de la de interpretación del patrimonio natural, pues de las rutas locales, todo esto quedará recogido en una plataforma Moodle donde podréis encontrar pues dónde serán las sesiones online, dónde serán las sesiones grupales y toda la información. Os iremos facilitando a los que os inscribáis. Por ir aterrizando las acciones concretas, en el caso de la formación, pues habrá 9 sesiones online. Ahí tenéis una imagen donde más o menos veréis cómo podrán ir transcurriendo, en el que la implementación del contenido es dinámica, no serán aburridas, que también hay sesiones online que son aburridas, sino que intentaremos que sean dinámicas, que sean prácticas y que nos enteremos bien de cómo es la metodología de diseño de una ruta de interpretación del patrimonio. Serán ya videollamadas y que utilizaremos algunas herramientas, como digo, online para interpretar o para implementar esta formación. El planteamiento es que se desarrolle esta parte los miércoles de febrero y marzo y el primer miércoles de abril para poder ir, pues comenzar por la formación y después ir desarrollando proyectos. El contenido, aunque no vamos a entrar tanto en detalle, simplemente saber que vamos a sentar un poco las bases, los fundamentos, saber cómo se puede hacer un inventario de rasgos con potencial interpretativo, qué técnicas se utilizan en interpretación del patrimonio natural, en qué medios las podemos vehiculizar, cómo podemos diseñar aquello o cómo podemos tener las nociones para que encargar ese diseño, evaluarlo, estudiar algunos casos que podamos ver, casos prácticos, a ver algunas cuestiones prácticas también, como cómo se mantendrá para poder diseñar bien esa intervención y algunas otras opciones constructivas, en su caso la homologación de senderos y cómo podemos darle publicidad. Todo esto está pensado para que sigamos las fases de desarrollo de una ruta interpretativa para que a lo largo de la formación vayamos viendo pues cada una de esas fases y ir capacitándoos para el desarrollo de todas ellas. Todo esto, como os decía, estará dentro de una plataforma Moodle que veis ahí la captura en pantalla y donde podréis encontrar en un solo lugar pues los enlaces a cada una de las sesiones, las grabaciones, porque serán grabadas y así si alguno no puede en el horario que está pensado, pues puede acceder allá después y en un lugar poder recogerlo todo. Os decía que también hay sesiones grupales, entonces hay 2 que tenemos pensadas para ser presenciales. El resto es todo a distancia para adaptarnos cada una a nuestra casuística de nuestra personal, ¿no? Pero sí que están pensadas 2 sesiones presenciales. Una inicial, que será en principio el 30 de enero, tenemos prevista, y otra final, que en principio está prevista para el 16 de octubre del año que viene, pero que esas, a medida que avance el programa, podremos ir confirmando. La idea es que en estas pues haya algún tipo de intervención pues más de ponencia, pero también una serie de intervenciones de los participantes en las que podamos compartir experiencias e ir construyendo ese conocimiento colectivo y a través de la experiencia de unos y otros podamos ir ayudándoos a implementarlas. Y luego hay unas sesiones grupales que ya sí son online, que serán una vez al mes. La mayor parte será en un formato muy de consultorio, es decir, iréis trayendo vuestras consultas, vuestras preguntas del desarrollo de vuestros proyectos, iremos respondiendo a ellas de forma grupal, pero también una de cada 3, pues intentaremos hacer una revisión del panorama de cómo van los avances de cada uno de los proyectos, de cada uno de los que os hayáis inscrito. Lo haremos en una videollamada, pero también pues integrando una pizarra colaborativa en la que ir volcando esos proyectos, esas respuestas de una forma visual y que se quede ahí para que podáis consultarlas después. Os decía que había un asesoramiento técnico individualizado previsto. La idea es que hagamos pues 3 videollamadas, también de una forma ágil, en la que podamos hacer ese asesoramiento a través de metodologías ágiles con esas pizarras colaborativas que yo manejaré. Podréis seleccionar la fecha y la hora con una aplicación de reserva de citas y que os dará un enlace en el que nos veremos directamente y allí pues tendremos de uno a uno pues una visión más directa de vuestro proyecto para acompañaros en el desarrollo, ¿no? en todo esto. Y de forma individual también tendréis para una consulta rápida que se pueda hacer para no esperar a la siguiente sesión, pues en un correo electrónico, lo que pueda resolverse, por supuesto, en un correo electrónico. Hay consultas rápidas que también podrán hacerse en grupo, que tendremos un grupo de WhatsApp para quien quiera entrar y el foro de esa plataforma Moodle que os decía. Y, por supuesto, como decía, el correo electrónico para la parte más individual. Habrá unas acciones complementarias, unas píldoras que no serán ese programa completo de interpretación del patrimonio, sino que tendrán, por ejemplo, pues del uso de la plataforma Moodle para que no esté
familiarizado con él, pero también sobre generalidades de la sostenibilidad para que podamos ir integrándolas o sobre economía circular. En cuanto a qué esperamos cuando termine esta línea de acompañamiento, esta línea de las lanzaderas de sostenibilidad local, ¿qué esperamos que haya ocurrido? Pues que los que hayáis participado os consideréis formados en la aplicación práctica, no solo algunas nociones, sino en llevarlo a cabo, esa interpretación del patrimonio natural, esas rutas locales, que hayáis podido valorar qué sirve para una gestión efectiva del territorio, y que hayáis podido conocer también qué fases llevan al diseño completo de una ruta, que podamos haber formado un grupo pues más o menos cohesionado en la medida de lo posible, que pueda compartir experiencias durante esta práctica, pero si es posible también en el futuro, y que al menos se hayan desarrollado pues 15 rutas locales, este es el objetivo, de intervenciones interpretativas implementadas y realizadas o al menos proyectadas, pendientes de construirse, contratarse o lo que sea. Y con esto creo que, bueno, más o menos hacemos una idea de lo que se puede esperar en esta línea de acompañamiento. Lo que os decía, cualquier pregunta la dejáis en el chat y la respondemos al final. Y ahora dejo paso a nuestros compañeros del resto de líneas. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Pablo por la explicación de su línea de acompañamiento. Espero que alguno que a lo mejor pudiera estar pensando si realizarla o no realizarla haya servido de impulso para inscribirse a ella. La siguiente línea de acompañamiento que vamos a presentar es la de energía renovable comunitaria, comunidades energéticas. Que lo que se pretende es, con esto ya tenemos experiencia del año pasado, dotar a los municipios de conocimientos y herramientas para poder construir y constituir las comunidades energéticas locales. Desde un punto de vista, desde una viabilidad financiera, se van a dar aspectos jurídicos también. Vías de financiación, de posibles vías de subvenciones, el fomento de la participación ciudadana y colaboración institucional. Para ello contamos este año, igual que el año pasado, con la empresa de Inteligencia para el Ahorro Energético, que bueno, nos vais a oír llamarla Más Inteligencia, porque es un nombre más comercial, que es una empresa que tiene una amplia experiencia en la creación y gestión de comunidades energéticas, que ha participado en la constitución de más de 20 proyectos locales y varios industriales, que ha liderado varias iniciativas pioneras en el territorio español y tiene la mayor comunidad energética del país. Gestiona todo el ciclo desde el diseño a la financiación, construcción y operación. Y nada, quien nos lo va a explicar la línea de acompañamiento va a ser José Manuel Suárez, que es el director de operaciones de la empresa. Y como os ha dicho Pablo, cualquier duda que os vaya surgiendo mientras os vayan explicando las líneas de acompañamiento, las podéis ir escribiendo en el chat y al final les intentamos dar respuesta. Vale, pues muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias, Beatriz y Carmelo, por la presentación, y a la Junta de Castilla y León por depositar vuestra confianza en nosotros un año más. La verdad es que para nosotros fue un placer estar en este programa el año pasado. Consideramos que fue un éxito rotundo y esperamos pues, poder trasladarlo al año que viene de igual o mejor manera. Como os anticipaba Beatriz, bueno, soy el director de operaciones de Más Inteligencia, y por contextualizar un poquito quiénes somos una empresa multidisciplinar. Tenemos nuestra sede en Ciudad Real, pero trabajamos en todo el territorio nacional, incluido el territorio insular, y somos, digamos, una empresa 360 en el ámbito de la energía renovable. Somos, por un lado, una comercializadora eléctrica, ¿vale? Somos un agente del mercado eléctrico. Y a partir de ahí, pues desarrollamos todos los servicios relacionados con energía renovable, como instalaciones fotovoltaicas, aerotermia, almacenamiento, movilidad sostenible, etcétera. Todo con un enfoque de dar un servicio integral para la creación y operación de comunidades energéticas. En esta línea, pues también hemos desarrollado una plataforma software para la gestión que os pondremos a vuestra disposición para que podáis probarla. Y
Y en definitiva, pues nuestra misión es un poco organizar esa soberanía energética a nivel municipal, es decir, dotar a los municipios de las herramientas necesarias para constituir una comunidad energética que les alcance un alto grado de independencia respecto al mercado, ¿no? Para los que no tengáis muy claro el concepto, muy brevemente os explico que esta lanzadera de comunidades energéticas está enfocada en preparar a los miembros de este programa, personal de ayuntamientos, asociaciones, etcétera, para tener una visión de transformación de lo que sería el mercado tradicional en un mercado local de la energía para su municipio. Es decir, transformar el paradigma del sector eléctrico actual en España en un entorno local. Digamos, aplicar esas famosas 5Ds que se utilizan en este contexto de la sostenibilidad, que vendría a ser la descarbonización de la producción eléctrica, ¿no? Pasar de requerir de utilizar grandes plantas de producción a ser capaces de instaurar muchos pequeños productores en el ámbito local, que de alguna forma descentralicemos el poder que tienen las compañías eléctricas para dárselo a la ciudadanía, evitando así usar esas grandes líneas de transporte que tienen un fuerte impacto ambiental en nuestro paisaje y que además producen importantes pérdidas técnicas y económicas, ¿vale? Porque vamos a empezar a producir energía en el kilómetro cero. Y en definitiva, pues constituir a través de la digitalización una relación bidireccional de los consumidores con el mercado. Es decir, dejar de ser consumidores pasivos, que nos limitamos a pagar facturas, a ser consumidores activos, que tengamos algo que decir en el mercado eléctrico y que seamos, por así decirlo, dueños de nuestra propia energía, siempre en un entorno local y colaborativo, ¿vale? Esta es un poco la filosofía con la que impartimos esta lanzadera, ¿vale? Y sobre los objetivos y lo que es o no es esta lanzadera, me suscribo mucho a lo que ha comentado el compañero Pablo, ¿vale? Esto es un programa en el que os vamos a aportar las herramientas para que vosotros y vosotras seáis los promotores, el grupo motor de estos proyectos, ¿vale? Nuestra misión aquí no es entregaros un proyecto hecho, sino dotaros de las herramientas para que vosotros podáis construirlo, ¿vale? En este sentido, bueno, hemos organizado distintas actividades, ¿no? Tendremos dos jornadas presenciales. Como veréis más adelante, os lo presentaré en un calendario, pero a grandes rasgos lo vemos aquí. Tendremos una jornada de inauguración alrededor del 18 de febrero. Concretaremos esta fecha en función de vuestra disponibilidad cuando ya los candidatos estén seleccionados. Será una jornada, ahora os lo explicaré, pues muy didáctica, ¿vale? Principalmente para conoceros, daros unas nociones básicas y introducir un poco lo que será el programa, ¿vale? Que lo importante es, sobre todo, ponernos cara y poder interactuar entre nosotros. A partir de ahí tendremos un bloque formativo con 5 acciones de formación, que serán básicamente clases online, donde veremos pues, los puntos más importantes que debe conocer el equipo motor de una comunidad energética. Una vez finalizada esa formación y ya adquiridos por los miembros los conocimientos básicos para ello, pues pasaremos a otro tipo de actividades, ¿no? Tendremos talleres de cooperación, donde dividiremos a los participantes en grupos más o menos homogéneos, pues en función del grado de avance de sus proyectos, de sus características o de su conocimiento personal, ¿vale? Para que sean grupos más cohesionados y donde se puedan generar sinergias. Y en grupos pequeños, pues tendremos también sesiones en las que ampliaremos esa formación, resolveremos dudas, etcétera, etcétera, ¿vale? Tendremos primero un pequeño grupo de talleres, abriremos también toda una línea de asesoramiento individual para que vosotros podáis contactar individualmente con nosotros y sentarnos sobre vuestro proyecto. Y después del verano, en septiembre, pues volveremos a hacer otro taller de cooperación para ver esos avances y ver cómo se ha podido avanzar en verano de forma particular en los proyectos y si han surgido o no barreras que podamos solucionar, ¿vale? Cerraremos la lanzadera con una jornada final sobre el 30 de septiembre, pero bueno, las fechas igualmente las concretaremos más adelante. Y la idea pues será, como el año pasado hicimos, que consideramos que tuvo mucho éxito, pues tratar de traer a otros ponentes también. En el caso del año pasado, pues acudió personal de la universidad, de Somacil, de la Junta, etcétera, etcétera, y cada uno aportó su visión, pues más técnica, académica, sobre las comunidades energéticas, y la verdad es que fue una jornada bastante, bastante exitosa. Como decía, 2 jornadas presenciales, una en febrero de inauguración, otra en septiembre de clausura. Básicamente la primera para adquirir conocimientos básicos, conceptos básicos para el consumidor, haremos unos talleres de interpretación de la factura, etcétera.
pero donde lo más importante, pues al final es el networking que hagamos, lo más importante son las personas, que nos conozcamos y empecemos a interactuar, que es donde ahí surgen de verdad estos proyectos colaborativos. La de septiembre igual, pues intentaremos hacer una entrega de diplomas, una mesa de debate y traer más ponentes para que, bueno, la visión que nosotros os hayamos dado durante todo el programa, pues podáis contrastarla también con visiones de otros expertos en la materia. Respecto a las sesiones de formación, pues en principio serán 5, aunque haremos una pequeñita de introducción, ¿vale? Para que entendáis la mecánica y nos pongamos en marcha. Pero en cada una de ellas, pues veremos cada uno de los pilares fundamentales que sustentan las comunidades energéticas. Una primera de introducción, donde veremos los tipos, los beneficios, etcétera, etcétera. Y luego cada uno de los pilares que serían básicamente el jurídico, el económico, el técnico y el administrativo y social, ¿vale? Son los 5 pilares que sustentan este tipo de proyectos colaborativos y en los que en estas sesiones ahondaremos en cada una de ellos, ¿vale? Sobre los talleres de cooperación, como digo, dividiremos en 4 o 5 grupos en función del número de participantes y la idea de estos talleres es ya en grupos más reducidos poder interactuar más, ¿no? Intercambiar buenas prácticas, crear sinergias y colaboraciones entre vosotros, debatir, aportar nuevas ideas. El objetivo es que entre todos vosotros pues lleguéis a consensos sobre cuál es la mejor forma de desempeñar este tipo de proyectos en función de las características concretas de vuestros municipios. En definitiva, el objetivo es tener una hoja de ruta que hayamos consensuado, que nos aporte también la seguridad de que otros también han pensado en la misma línea y, pues, a través del diálogo abierto, experimentación, etcétera, pues vayamos constituyendo esa hoja de ruta para poder ir avanzando en nuestros proyectos. Por último, ese acompañamiento individual, que en principio lo tendréis abierto desde que terminemos la formación, más o menos en mayo, aunque podéis contactar con nosotros cuando queráis. La idea es que a vuestra disponibilidad y bajo vuestra demanda, pues podamos tener cuantas reuniones estiméis oportunas para individualmente sentarnos, hablar sobre vuestro proyecto, vuestras particularidades y sobre todo pues centrarnos en las particularidades de cada proyecto. Cada comunidad energética son proyectos muy heterogéneos, se tienen que amoldar muy bien a las características y particularidades de cada municipio y la idea es que aprovechéis estas sesiones individualizadas para contarnos vuestra idea y que nosotros os vayamos ayudando a dar esos pasitos, ¿no? Pues a reunir el grupo motor, identificar oportunidades, establecer el modelo jurídico, etcétera, etcétera, ¿no? Que tengamos un acompañamiento personalizado que, como digo, podréis contactar con nosotros a demanda y nosotros nos adaptamos. Para el desarrollo de todo esto, bueno, pondremos a vuestra disposición una serie de herramientas, ¿vale? Por un lado, tenemos un simulador de comunidades energéticas, que es una herramienta de verdad muy potente en el que podemos simular el resultado de distintas instalaciones fotovoltaicas con distintos grupos de consumidores, si aplicamos o no aplicamos almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos, digamos, tener una visión previa antes de hacer nada, en base a una serie de datos y de hipótesis que nos dan una idea muy precisa de cómo se va a comportar esa comunidad energética y de si es técnicamente y económicamente viable hacerla, ¿vale? En estas sesiones individualizadas, pues aprovecharemos para trastear con este simulador, hacer distintas hipótesis y tratar de llegar a conclusiones sobre si es viable, no es viable o sobre qué cosas habría que modificar para adaptarlos a esa viabilidad, ¿vale? Tenemos también, pues, por supuesto, un simulador de instalaciones fotovoltaicas. Os ayudaremos a simular instalaciones concretas. Si identificamos ubicaciones que sean técnicamente viables, pues os acompañaremos y ayudaremos a hacer esa simulación para que veáis cómo impacta sobre el consumo, etcétera, etcétera. Y pondremos a vuestra disposición también lo que sería un tablero de seguimiento de todo, ¿no? Donde podréis acceder y tendréis acceso a todos los materiales, sesiones grabadas, documentación que os iremos subiendo, ¿vale? Cada vez que hagamos una sesión, por ejemplo, de formación, nosotros subiremos aquí ese vídeo para que la gente pueda verlo en diferido, subiremos las diapositivas, guías e información complementaria. Todo lo que nos vayáis solicitando lo tendréis aquí disponible. Tendréis asimismo un buzón de sugerencias para que nos vayáis lanzando vuestras peticiones y en la medida de lo posible poder incorporarlas sobre la marcha. Y la idea es que pues tengáis en una sola herramienta todo lo que necesitéis para hacer el seguimiento del programa, ¿vale? Este es un poco el calendario que tenemos previsto. Después, cuando esté finalizada la selección de participantes, os lo haremos llegar y detallaremos un poco más las fechas, pero bueno, os puede servir como orientación, ¿vale? Las sesiones inicial y final, los talleres en medio y empezaremos con la formación.
Y por mi parte no tengo nada más que contaros. Aquí os dejo mi información de contacto para que si os surge alguna duda desde este momento, pues también podéis contactar conmigo y os tratamos de resolver la duda cuanto antes. Si estáis pensando en apuntaros o no, pues ahí tenéis la información para hablar conmigo directamente si queréis y os informo un poquito más sobre cualquier duda que haya podido quedar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel, por la presentación. Estamos seguros que va a ser un éxito igual que el año pasado, igual que un éxito fue la siguiente línea de acompañamiento que también realizamos el año pasado, la de gestión de residuos orgánicos, compostaje descentralizado, que el objetivo fundamental, uno de los objetivos fundamentales de esta línea de acompañamiento es garantizar la economía circular de la materia orgánica, adaptado siempre a las necesidades locales y a las situaciones de cada municipio. Se busca también contribuir a la reducción de los residuos, como bien he dicho también al principio, tratándolo como residuos y no como basura, sensibilizando también sensibilizando e implicando a población, a personal de los ayuntamientos y a los propios ayuntamientos. Los encargados de llevar a cabo esta línea de acompañamiento va a ser Composta en Red. Tenemos a Beatriz Martín que os lo va a exponer la línea de acompañamiento. Composta en Red es una coordinadora de entidades locales de todo el territorio español que desarrollan experiencias en compostaje doméstico y comunitario. Tienen con una experiencia de más de 15 años, tanto en proyectos como en programas de estos dos tipos de compostaje, aunque vais a ver que también lo más seguro es que hablen del compostaje de podas. Sin más, ya damos paso a Beatriz para que os cuente un poco en qué consiste la línea de acompañamiento. Muchas gracias, Beatriz. Y bueno, lo primero, muchas gracias a la Junta de Castilla y León, en vuestras personas de Carmelo y Beatriz, por haber contado con nosotros el año pasado y por contar con nosotros este año también. Estoy compartiendo, espero que lo veáis bien, la presentación sobre la lanzadera de sostenibilidad local que tiene como objetivo la gestión de los residuos orgánicos a través de compostaje descentralizado. Y bueno, como ha presentado ya Beatriz también la composta en red, pues no voy a gastar ni un momento en todo esto. Entonces, ¿de qué trata esta lanzadera? Bueno, pues trata principalmente de implementar sistemas de compostaje descentralizado, que puede ser compostaje doméstico, que puede ser compostaje comunitario, que puede ser agrocompostaje también. Y como ha dicho Beatriz en la presentación, también compostaje de las podas del ayuntamiento, que suele ser un problema recurrente en los municipios pequeños que tienen mucha vegetación, para gestionar, con el objetivo de gestionar los residuos orgánicos que se producen en los municipios. Y como ya sabéis, pues es una responsabilidad municipal el hecho de la separación, o sea, sí, la separación y la propia gestión. ¿Qué pretendemos? Pues mejorar la gestión de estos residuos orgánicos en los municipios, en muchos casos comenzar a cumplir con la legislación vigente y en otros mejorar lo que ya se tiene hecho. Para ello vamos a promover el compostaje doméstico comunitario principalmente, pero también queremos, como el resto de las lanzaderas, impulsar la colaboración entre municipios para compartir buenas prácticas y desarrollar competencias en compostaje descentralizado mediante una formación teórica y práctica que se da, pues, a todos los participantes. Esta lanzadera, de forma distinta a las otras dos que hemos visto, tiene dos niveles de trabajo. Uno principal, que es con acompañamiento, y otro que es sin acompañamiento. Ahora vamos a especificar lo que significa cada uno de estos dos para que también valoréis en qué punto estáis y qué es lo que necesitáis, dónde queréis estar. En realidad se parecen mucho, ¿vale? La participación con acompañamiento requiere una serie de compromisos por parte de los municipios o de las entidades que se inscriban. Es participar activamente en las formaciones, ¿no? Si vas a poner en marcha un proyecto de compostaje, lo lógico es que tengas que adquirir estos conocimientos si no los tienes. Siempre hay gente que ya
ha hecho los cursos de maestría en compostaje con nosotros o con otras entidades y te dice, pues es que, pues es verdad, ¿no? O sea, el curso que vamos a dar aquí es parecido a los otros cursos que hemos dado de maestría en compostaje y hay personas que ya tienen este conocimiento, pero bueno, pedimos que se participe activamente en las formaciones. También necesitamos que se mantenga la comunicación constante a través de los canales que vamos a establecer. Necesitamos que se designen una o varias personas encargadas y, muy importante, necesitamos que se pongan los medios necesarios para llevar a cabo un proyecto de compostaje, ¿vale? Materiales y personal, porque al igual que en el resto de las lanzaderas, no supone este proyecto ni que se vayan a entregar materiales ni que se vaya a asignar presupuesto para contratación de personal. Y los proyectos de compostaje requieren de ambas cosas. Entonces, es importante que si os queréis apuntar a estas lanzaderas, tengáis en cuenta esas necesidades que va a tener el proyecto antes o después. Es un poco así. No quiero desanimar, al contrario, lo que quiero es que las personas que se apunten a estos proyectos estén convencidas de que lo que necesitan es poner en marcha un proceso de compostaje en su municipio y que tienen los medios o está preparado para conseguirlos de las distintas formas que se nos vayan ocurriendo, que se les ocurran. Y luego tenemos también otras personas que no van a recibir acompañamiento, ¿no? Aquí van a tener la desventaja de no tener un acompañamiento personalizado, pero van a poder participar en las formaciones, van a tener acceso completo al grupo de comunicación de la comunidad del conocimiento y van a estar incluidos en todas las actividades de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Voy un poquito más en detalle, ¿vale? Vamos a ver primero las actividades que van a tener todos los participantes, tanto los que tienen acompañamiento como los que no lo tienen. En primer lugar, vamos a crear una comunidad de conocimiento. Que esto suena muy bonito, pero en realidad lo que hacemos es crear un grupo de WhatsApp y otro de correo electrónico, a través de los cuales vamos a estar intercambiando información todo el tiempo. Información sobre el proyecto de la lanzadera y también sobre los proyectos de gestión de los biorresiduos que se vayan poniendo en marcha o iniciando o mejorando en cada uno de los municipios. Aquí van a poder explicar cada uno de los municipios su proyecto para que los demás les ayudemos a mejorar lo que necesiten o a comenzar o a buscar la información o lo que sea. Y también va a servir y sobre todo como consulta de dudas, de problemas. Oye, me ha surgido esto y ahora qué hago y dónde lo pondríais vosotros y qué haríais con esto y cómo. Entonces, este WhatsApp, este formato en WhatsApp funcionó muy bien el año pasado. De hecho, la comunidad de conocimiento que vamos a crear este año no va a ser de nuevo. Vamos a incluirla dentro de los participantes del año pasado para así generar un grupo de trabajo más amplio de personas que están implicadas en proyectos de compostaje dentro de la comunidad autónoma. Vamos a tener un primer seminario donde se cree esta comunidad, donde pongamos encima de la mesa qué es lo que estamos haciendo cada uno y hasta dónde queremos ir. Y esto va a ser el día 11 de febrero en el PRAE, ¿no? En Valladolid. Y va a ser una sesión presencial. Como en el resto de las lanzaderas, la mayor parte del trabajo va a ser online, pero tenemos ciertos momentos de presencialidad. Nos vamos a estar viendo como una o dos veces al mes, ¿vale? Empezando por la formación. Vamos a dar una formación teórica, que es un curso online de 25 horas, que coincide con maestría en compostaje nivel 1, ¿vale? La mayor parte de vosotros que ya hayáis hecho los cursos con nosotros habréis hecho el nivel 2 o el nivel 3. Entonces, bueno, pues ahí hablaremos, ¿no? de la necesidad de que se vuelvan a repetir algunos seminarios y otros a lo mejor pues no hace falta porque ya tenéis ese conocimiento. Y esto va a empezar el primer módulo que lo imparto yo, va a ser el día 11 en el PRAE y el resto de los módulos van a ser los lunes, los miércoles y los viernes desde el día 11 hasta el 23 de febrero. ¿Vale? Se va a hacer en, diferido, o sea, no en síncrono como esta reunión de Zoom, cada uno desde su casa y luego vamos a colgar estos vídeos en un campus, en el campus de Composta en Red, donde cualquier participante pueda acceder a ellos en cualquier otro momento, de tal forma que si en este horario de 9 a 12 que hemos decidido, pues algún día no podéis o ningún día podéis, porque estas cosas
pueden pasar, pues que luego podáis por las tardes, el fin de semana o cuando os venga a vosotros mejor y a vosotras, pues entrar en el campus y, pues venga, me voy a ver el módulo 1, me voy a ver el módulo 3, me voy a ver el módulo 5, lo que os vaya faltando. Esta es la parte teórica que complementamos con una parte práctica, que son visitas de campo. Visitas a 4 municipios que ya tienen proyectos en marcha, en las que vemos las distintas partes de sus proyectos y cómo están funcionando. También hacemos un poco de trabajo en torno al compostador, ¿no? Y no intentamos mancharnos un poco las manos para saber qué es lo que luego vamos a tener que hacer cuando tengamos que acercarnos a, a gestionar estos procesos, ¿vale? Y bueno, ahí tenéis las fechas, van a ser los últimos miércoles de cada mes, desde febrero hasta mayo, ¿vale? Luego en junio, realmente el último miércoles de junio hace ya calor, empiezan mucha gente con vacaciones, entonces hemos preferido adelantarlo y empezar en febrero. ¿Tenéis que venir a todas las visitas? Pues no. Al menos hay que venir a una de las visitas. El resto, lo que queráis. O sea, quien quiera venir a las 4, pues yo creo que habrá aprovechado muchísimo el proyecto y sería lo que nos encantara. Pero bueno, las intentamos hacer en sitios distintos para que haya personas que les vengan mejor algunas que otras y facilitar. Ya os digo que al menos vayáis a una o dos. Hay que asistir al menos a una y el resto pues son libres. Como veis, pues serán el último miércoles de cada mes. Esta es la parte formativa y como veis, la parte teórica acaba muy pronto, acaba a finales de febrero para tener todo el margen del resto del programa para implementar los proyectos, que eso es de lo que se trata al final. Después tenemos los acompañamientos. Tenemos un acompañamiento técnico colectivo, ¿vale? Que es un webinario al mes. ¿Cuándo vamos a hacer el webinario? Pues esto lo decidimos con los participantes en el primer seminario presencial en Valladolid, porque bueno, vamos a ver qué le viene mejor a las personas que participan. El año pasado, por ejemplo, eran los primeros miércoles de cada mes a las 11 de la mañana. Entonces nos reuníamos y durante una hora estamos hablando de distintos temas que atañen al proyecto. Tenemos estos temas principales. En febrero se habla de cómo generar los compromisos del ayuntamiento, qué es lo que se necesita exactamente. En marzo hablamos más de elección de zonas e instalación de las áreas de compostaje. En abril hablamos de formación e información a la población. En mayo ya la puesta en marcha de los proyectos y en junio de seguimiento. Pero como los proyectos van a estar en distintos puntos, en realidad esto es como la presentación. Luego cada vez se habla de lo que los participantes a ese webinario concreto quieren, por supuesto. Se plantean dudas, se plantean problemas y también se plantean avances, ¿no? Pues mira, nosotros ya hemos conseguido esto, mirad las fotos de donde hemos puesto los compostadores, pues en cada caso lo que vayamos viendo. Esto nos mantiene constantemente en contacto, ¿no? Porque como veis, tenemos una sesión, digamos, online al mes y otra sesión presencial. De tal forma que realmente creemos que hacemos un acompañamiento, ¿vale? A todos los participantes que están en estos procesos. Al final tendremos un seminario final en septiembre, a finales de septiembre, primeros de octubre. No hemos puesto fechas, no somos tan previsores, ¿vale? Y ahí hablaremos de los resultados de la comunidad de conocimiento y hablaremos de cómo ha sido el proceso del proyecto de cada municipio participante, hasta dónde ha llegado cada uno, ¿no? Cómo hemos avanzado o cómo no hemos sido capaces de avanzar y el porqué de estas cuestiones, ¿vale? Intentaremos publicar un libro, un material sobre cómo han sido estas cuestiones, si tenemos suficiente material, ¿vale? Y por último os cuento qué es diferente para los que sí tengan el acompañamiento, ¿vale? ¿En qué consiste este acompañamiento? Pues consiste en una o varias llamadas de teléfono con un experto en gestión de los biorresiduos que, bueno, están escuchándonos en el YouTube, así que podéis preguntar por ahí también cosas y luego os contestamos cualquiera de ellos o yo. En nuestro caso nos van a ayudar Marieta García Prieto de EGEA, que es una asociación que trabaja bueno, por toda la geografía de Castilla y León en este tipo de proyectos, y David Tutor de ERDE, que pues, es otra empresa que trabaja en lo mismo, ¿no? Ambas empresas son socias de Composta en Red,
formamos un equipo yo creo que muy sólido y muy potente y son capaces de de impulsar a estos proyectos que necesitan ese impulso. Para que podáis ser más, para que haya más municipios que están dentro de esta lanzadera, pues tenemos 20 plazas para las entidades con acompañamiento y otras 20 para entidades que no reciban este acompañamiento técnico individualizado, pero como veis van a recibir todo lo demás y van a estar también muy arropadas. Y nada, no quiero emplear más tiempo. Ahí tenéis el correo electrónico que se ha generado para este proyecto, lanzadera-de-compostaje@compostaenred.org. Si tenéis alguna duda, además de a los responsables de la Junta de Castilla y León, a Beatriz y a Carmelo, podéis escribirnos a nosotros y os contestamos y os contamos un poco cómo van a ser las cosas. Está toda esta información, aparte de la página web de la Junta de Castilla y León, también en la página web de Composta en Red. Podéis entrar, pinchar en la lanzadera y ahí os volvemos a explicar más o menos todo esto que he contado yo. Solo para animaros, deciros que la gestión de los biorresiduos es una obligación de los ayuntamientos, que hay que hacerlo lo mejor que podamos y que los sistemas de compostaje descentralizados pues, son los más económicos, los más racionales y muy útiles en territorios poco poblados, municipios pequeños, como los que nosotros nos ocupa en este gran proyecto de las lanzaderas de sostenibilidad. Así que nada, yo por ahora, si nadie tiene dudas, termino y, y nada, lo que me digáis, Beatriz, Carmelo. Muchísimas gracias a Beatriz, a Pablo y a José Manuel, y también a Beatriz, que ha sido la que ha estado coordinando estas presentaciones, y ya por agradecer, pues evidentemente a todos los que habéis asistido, los que han participado en el chat y el equipo técnico que está haciendo posible esta retransmisión. Hay un par de cuestiones que quería trasladar a los que han estado como ponentes. No sé si habrá alguna más a lo largo de estas resolución de dudas, pero quería centrarme primero en la que nos afecta directamente como organización, que es la demanda que hace UTI de que podíamos haber dispuesto algún tipo de financiación complementaria. Pues podría haber sido una oportunidad. Lo cierto es que nos enfocamos en la parte formativa, en la parte de intercambio de información, y vemos que esto pues resulta útil y es relativamente fácil de conseguir con este chat. El ejemplo más claro de inteligencia colectiva que podemos tener es este intercambio de comentarios que habéis hecho ya directamente en el chat a cuenta de este webinar informativo, ¿no? Hay una cuestión sobre si el biometano forma parte también del mercado local de las energías, con un apunte ahí sobre las macrogranjas. Sí que quiero, antes de darle paso a José Manuel, por si tiene algún comentario que hacer en este tema, aclarar que las decisiones sobre los proyectos que desarrolláis evidentemente son vuestras, o sea, que nadie os va a influir ni os va a condicionar para llevar a cabo un proyecto en el que os sintáis incómodos. Así que le doy paso a José Manuel por si quiere comentar alguna cosilla en relación con ese mercado local de la energía, en relación con el biometano y de las macrogranjas. Entiendo que es un comentario adicional, pero que pueda comentar José Manuel de qué manera o de qué forma esta lanzadera pues ayuda en la implantación de este mercado local de la energía. Vale, pues muchas gracias por la pregunta. En principio, el biometano no formaría parte de lo que sería un mercado local de la energía, tal y como lo concebimos nosotros. El biometano en realidad lo que produce es gas renovable y aquí lo que vamos a hablar es de electricidad, energía eléctrica renovable. Sí que hay una parte que sería lo que sería el biogás para producir electricidad, que sí que puede ser viable en determinados entornos en los que existe pues, mucha actividad agroganadera, pero en principio ese tipo de proyectos estarían fuera de lo que nosotros vamos a asesorar aquí. Son proyectos pues, muy complejos que deben cumplir una normativa muy específica que a priori quedaría fuera de nuestro alcance. Podemos charlar si tenéis alguna duda sobre ello sin ningún tipo de problema,
pero en lo que nos vamos a centrar nosotros principalmente es en tecnología fotovoltaica, que, bueno, por el privilegio de horas de sol que tenemos en España y específicamente en la región de Castilla-León, pues es un activo muy, muy rentable. También en el almacenamiento en baterías, que es fundamental para hacer gestionable esa energía. Y haremos algunas pinceladas sobre otras tecnologías, pero relacionadas con la electricidad, ¿no? Como puede ser la mini eólica, la aerotermia eléctrica, etcétera. Por lo que, respondiendo a tu pregunta, en principio el biometano estaría fuera de lo que sería nuestro asesoramiento y sí que podemos charlar en un momento puntual si tenéis alguna duda más concreta. Perfecto, que muchísimas gracias. Te decía, la otra cuestión que se ha suscitado en el chat es sobre la homologación de las rutas entre Mario y UTI, que, como os decía, pues yo creo que es uno de los ejemplos de para qué sirven estas lanzaderas, que es para intercambiar información entre gente que tiene problemas similares y que entre todos pues podamos dar solución y encontrar pues respuestas útiles en nuestros municipios. Para responder y hacer algún comentario sobre este aspecto, pues os dejo con Pablo Lavajos. Pues muchas gracias por la pregunta y porque empezar a generar esa inteligencia colectiva, como dices, Carmelo, y que empecemos a generar debate. Por explicar de dónde surge, pues introducir, esta pregunta surge a partir de una sesión que he programado, ¿no? sobre la homologación, la posible homologación, y digo posible, de las rutas. Surge a partir de las demandas en aquella jornada que comentaba Beatriz, de Sahagún, en la que muchos de los alcaldes y técnicos municipales presentes expresaban sus dudas y sus preguntas acerca de la posible homologación por parte de la Federación de Montaña de las rutas que se pudieran generar. Como habréis visto, se ha ubicado al final de las sesiones para precisamente separarlo de la parte interpretativa como se entiende que está. Efectivamente, la actividad en las rutas de senderismo homologadas es una actividad deportiva, separable y separada de la actividad interpretativa, pero que genera muchas dudas y muchas preguntas para los participantes y que entendía que podía resolver muchas preguntas y también que podría abarcar a muchas de las realidades que pueden surgir, como podréis haber visto en muchos de los municipios, por ejemplo, que están en entornos naturales protegidos, en los que coexisten en el mismo tramo de ruta rutas interpretativas con tramos de senderos de largo recorrido o de pequeño recorrido, incluso senderos locales. Por lo tanto, pues iba a cubrir una demanda de formación que no necesariamente tiene que emplearse. Por lo tanto, respondiendo a las preguntas, efectivamente, una ruta interpretativa no es necesario homologarla, se puede separar. Yo recomendaría separarlas, precisamente porque una parte de la que veremos en esas sesiones es que la actividad interpretativa procura generar conexiones intelectuales y emocionales entre el individuo que visita ese lugar y el entorno y el rasgo interpretado, y el esfuerzo intelectual y emocional, la dedicación de la atención intelectual y emocional es inversamente proporcional al esfuerzo físico realizado y, por lo tanto, recomendaremos que las actividades deportivas sean separadas de las interpretativas precisamente porque cumplen objetivos diferentes y muchas veces son contraproducentes en un y otro sentido. Sin embargo, como os digo, puede ocurrir que haya casos en los que haya interés en esa coexistencia de rutas deportivas y rutas interpretativas que puedan tener tramos coincidentes y, por lo tanto, puedan ser afectadas. Y creíamos que la resolución de estas dudas a través de una pequeña sesión formativa sobre cómo se realiza esa homologación de rutas y los posibles costes que, como apuntabais, puede generar, pues puede resolver dudas, aunque sea solo para no aplicarla. De tal manera que, en cualquier caso, saldremos reforzados y saldremos resolviendo las dudas que muchas veces planteamos y que planteaban en esa sesión de Sahagún. Creo que más o menos con esto resolvía las preguntas que se habían planteado. También un apunte que realizar. Había dicho que la primera sesión presencial iba a ser el 30 de enero, no, va a ser el 2 de febrero, es la fecha apuntada y la que tenemos consignada en el dossier que está colgado en la página web. Y con eso creo que no teníamos más preguntas, ¿no? Muchas gracias por ellas y por... Perfecto, pues llegamos ya a la clausura, a la finalización de este webinario. No sin antes recordaros que estamos pendientes de sacar a futuro pues 3 lanzaderas más, una sobre lucha contra la despoblación,
otra sobre ecoturismo, arte, patrimonio y sostenibilidad y otra sobre voluntariado ambiental. Sabéis que la inscripción para estas lanzaderas que os hemos presentado hoy es a través de la página web, tenéis el formulario y el plazo es hasta el 15 de enero a las 14 horas. Cualquier duda podéis consultárnosla a través del correo electrónico eduam@jcil.es o por teléfono a través del teléfono de la consejería o a través de los contactos que os han facilitado los distintos ponentes que participan, que como habréis podido comprobar, pues es un plantel de ponentes excepcional. Contamos con unas empresas magníficas que van a conseguir pues llevar a cabo con vuestra colaboración y con vuestra participación pues proyectos sumamente interesantes en cada uno de vuestros municipios. Muchísimas gracias a todos los que estáis detrás de la pantalla, los que estáis aquí alrededor y a todos los que vais a conseguir pues hacer una Castilla y León pues más sostenible. Feliz Navidad y apuntaros y animaros. Muchas gracias.